gracias por su presencia. Muchas gracias a los profesores que gratuitamente colaboran con la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima. A todos ustedes por estar presentes, a los amigos que están en las redes, en YouTube, en Facebook, como siempre mirándonos. Los saluda José Antonio Neira Flores, director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y juez de la Sala Penal de la Corte Suprema. En esta oportunidad vamos a tener un seminario gratuito sobre proceso penal y delitos de corrupción de funcionarios. Hoy día empezamos con los profesores Justo Nieves Chero. Él va a hablarnos sobre la obstrucción de la Administración de Justicia mediante el soborno de testigos en el marco de la criminalidad organizada. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudio de maestría en Ciencias Penales y doctorado en Derecho en la misma universidad. Y el doctor Daniel Pifil Flores nos va a hablar sobre la prueba indiciaria en delitos de corrupción de funcionarios. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tenemos también que vamos a contar como panelista con el profesor Juan Sánchez Córdoba. Él es miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial y ya tiene varios libros publicados. Eso es el día de hoy. Mañana vamos a continuar también, igual que hoy día, estaremos empezando el 5:15 más o menos, dependiendo de los temas también del funcionamiento del sistema electrónico. Mañana tenemos la implicancia de la pena de inhabilitación en los delitos funcionariales. Va a estar el profesor Yarcineo Yarlequé Montero, él es asesor de la Fiscalía de la Nación. Él ha sido becario por la Universidad Complutense de Madrid y es egresado de la Maestría Penal de la Pontificia Universidad Católica. También va a estar con nosotros el profesor Raúl Martínez Guamán, va a hablar sobre cohecho pasivo propio, Acuerdo Plenario 1-2015, bien jurídico, conducta típica y autoría y participación. Él es profesor de Derecho Penal de la Universidad de San Martín de Porres y del posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna. Mañana nuestro panelista será Wilmer Quispe Umasi. Él es abogado coordinador de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios. También quiero avisarles, ojalá tengan tiempo, el jueves 3 de mayo, vamos a tener nosotros otra actividad a las 7 de la noche, así que si tienen tiempo vamos a tener a un español que va a venir, se llama Milton Mesa Rivas. Él va también en este mismo auditorio, nos va a hablar sobre control de convencionalidad en la independencia del juez ordinario y sus garantías. Milton Mesa Rivas, y vamos a tener dos panelistas, una catedrática chilena, Eliana Victoria Quesada Muñoz. Ella además se llama a los jueces superiores en Chile, ministra titular y es presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Chile. Y por Perú vamos a tener a un juez civil y un profesor excelente en el área procesal civil, que es el doctor Gerardo Sánchez Porturas Ganosa. Entonces también están invitados, acuérdense ustedes, el jueves 3 a las 7 de la noche vamos a tener esa actividad. Ya pueden invitar también a sus compañeros, el ingreso y el certificado es gratuito. La idea es que la comunidad jurídica en su totalidad tenga la posibilidad de acceder, y si no es posible físicamente pueden vernos por las redes, por YouTube y por Facebook. ¿Ya? El único pequeño problema va a ser que no les vamos a dar su certificado hasta que encontremos alguna fórmula. Seguramente vamos a coordinar para poder ver un tema de evaluación para comprobar que lo vieron. No es por desconfianza y presunción de inocencia, pero bueno, acá hay mediación. ¿Ya? Entonces, esta tarde, les repito, estamos con Justo Nieves Chero. Con él vamos a empezar la obstrucción de la Administración de Justicia mediante el soborno de testigos en el marco de la criminalidad organizada, y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer al profesor Neira Flores, que nos ha invitado a este evento, a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, EFAJA, quien ha tenido la gentileza también de convocarnos a este evento académico. El día de hoy, el tema que voy a abordar es la obstrucción de la Administración de Justicia mediante el soborno de testigos en el marco de la criminalidad organizada. Para ello, es importante situarnos en el contexto apropiado
Y lo primero que hay que recordar es que este delito está generando una serie de análisis, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El primer caso que podemos citar al respecto es el caso en el cual el primer ministro de Italia, el primer ministro de Italia, el lunes que viene, el lunes 7 de mayo, va a ser procesado por la justicia italiana en un caso de obstrucción a la justicia por el presunto soborno de testigos. A quienes recuerden este caso, vamos a resumirlo brevemente. Este caso trata acerca de nace al señor Silvio Berlusconi, se le sigue un proceso porque supuestamente había generado una serie de fiestas en las cuales habían participado menores de edad. Una de ellas es la señorita Rubiter, a partir del cual se le condena en primera instancia a Silvio Berlusconi. El caso sube en segunda instancia, llega a casación y en casación revocan el caso. Después de ello, cuando la casación lo absuelve, nace a partir de ahí la imputación de que él supuestamente había comprado testigos para generar esa consecuencia, la absolución. Y es por eso que este lunes que viene se va a analizar en Italia un hecho muy concreto. Si efectivamente se invirtieron 10 millones de euros entre los años 2011 a 2015 para la compra de testigos, entre los cuales a la principal testigo supuestamente le habrían correspondido 7 de esos 10 millones. Cuando uno se pone a analizar este tipo de supuestos, preguntémonos qué personas en cualquier tipo de escenario, cuando le ofrecen un monto económico bastante considerable, tienen la fortaleza y la determinación de no ceder, no ser corrompidos en su voluntad para alterar la verdad. Y vamos a ver otro caso que también se ha acaecido este año, en marzo de 2018. La Corte Penal Internacional ha revocado una sentencia condenatoria contra un famoso expresidente de la República del Congo, el señor Jean-Pierre Bemba. Él ya había sido condenado a una pena efectiva de 18 años de cárcel por crímenes de guerra. A esos 18 años, la Corte Penal Internacional le adicionó un año sobre su condena por la presunta compra de testigos con los cuales él había pretendido obstruir la justicia de la Corte Penal Internacional. Se le condena apelación, y en apelación la Corte Penal Internacional resuelve anular esa sentencia y que nuevamente siga una investigación al respecto por un hecho muy concreto. Nos dice, porque no se evaluó correctamente la gravedad de los delitos imputados. Hay que recordar, señores, que tanto una de las características principales del nuevo sistema procesal penal de implementación progresiva en nuestro país es justamente el respeto de los derechos fundamentales, y como minutos antes conversábamos con los dos profesores que me acompañan y que tengo el honor de compartir la mesa, coincidíamos en que en el punto del respeto de los derechos fundamentales y las garantías procesales es el estandarte que el cual caracteriza este nuevo sistema procesal, muchas veces no se respeta. ¿Y qué pasa cuando no se respeta, señores? Para finalizar, los casos, así como pasa en otros países, en nuestra realidad también sucede. Y ustedes pueden ver en pantalla que hay un caso bastante famoso en el cual también se está viendo esa situación y que incluso motivó lo que se denomina uno de los fundamentos de la prisión preventiva. El Tribunal Constitucional hoy está siendo analizado por todos los juristas, por todos los estudiantes de Derecho, por todos los operadores de justicia y por todos los ciudadanos, y qué bueno que sea así, porque finalmente las normas van orientadas a los ciudadanos, así como a los operadores de justicia. Y es importante respetar los derechos y garantías y los estándares probatorios para poder
generar la predictibilidad y sobre todo la seguridad jurídica. Me eximo de mayores comentarios porque este es un caso de conocimiento público. Ahora bien, siguiendo con ello, adentrándonos en el tema que nuestra realidad peruana genera, en el Perú este es un delito que no ha sido aún analizado con mucha extensión. Hay 2 libros de 2 profesores peruanos quienes analizan este delito y en los 2, dentro del que es sobre delitos contra la administración de justicia, se han dedicado muy pocas páginas a analizar este tipo penal. Por razones que vamos a ver más adelante. Una de ellas, voy adelantando, es porque este delito es uno de los más recientes que se ha incorporado al Código Penal. El 2007 se incorpora al Código Penal el delito de obstrucción a la justicia bajo el marco de la criminalidad organizada. Vamos a ver cómo en el Perú no existe aún la claridad en la interpretación de sus estructuras típicas, en la interpretación de la prueba que tiene que acreditar y finalmente cómo es que después de largos periodos de tiempo, qué es lo que sucede y cómo se viene aplicando en nuestro país. Elementos para construir una correcta imputación penal concreta en el tema que nos ha convocado. Imputación penal concreta. El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia del Perú han desarrollado a través de una abundante línea jurisprudencial criterios que nos van a permitir establecer lo que vamos a desarrollar en resumen a continuación. De manera muy sintética, vamos a partir de la interpretación del literal B del numeral 1 del artículo, del 349 del nuevo Código Procesal Penal. A partir de ahí, de ese numeral, hay que rescatar, a la luz de la jurisprudencia, este pequeño cuadro que yo he elaborado metodológicamente. Una imputación penal concreta tiene 2 elementos ciertos. El primero es elemento fáctico, que en la redacción del artículo dice hecho claro y, está subrayado, preciso. Hecho claro y preciso. ¿Qué es preciso? Y segundo, el elemento normativo, la calificación jurídica. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia del Perú, en el Acuerdo Plenario 6 de 2009, ponente el profesor César San Martín Castro, en el fundamento jurídico número 7, nos dice, formalmente la acusación debe describir de modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado. Se exige, ojo, dice literalmente, se exige, no es una alternativa que tenga el Ministerio Público, no es que el Ministerio Público si quiere lo hace o no lo hace, sino que es una exigencia normativa, una relación circunstanciada, temporal y espacialmente, de las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas por ley que han de constituir el objeto del juicio oral. Por otra parte, tenemos el Acuerdo Plenario 2 del 2012, también ponente el profesor César San Martín Castro, en cuyo fundamento jurídico número 10, la Corte Suprema ha complementado, lo señalado anteriormente, estableciendo que la acusación y la imputación deben tener un mínimo nivel de detalle, que permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuye y las formas y circunstancias en que tuvo lugar. Y evidentemente tiene que ser así, porque si un imputado no sabe cuál es el hecho que se le está imputando y por qué se le está generando un proceso penal, se está lesionando el derecho de defensa. ¿Qué prueba yo al momento que me formulan requerimiento de acusación, etapa intermedia? ¿Qué pruebas puedo acreditar si no sé qué día? No sé la hora. Entonces, estoy en una fórmula kafkiana de estar en un proceso y no saber por qué. Asimismo, vamos a señalar el precedente vinculante del recurso de nulidad número 957 del 2011, en cuya página 17 la Corte Suprema, siguiendo al Tribunal Constitucional, en una famosa sentencia 4.989 de 2006, ha reforzado que la imputación penal concreta debe ser escrupulosamente verificada por el juez, después de la investigación preparatoria, entendiéndolo al contexto actual, que ejerciendo la facultad de control debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de los cargos sea puntual y exhaustiva. No es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho, sino que además
deben tener un correlato fáctico, concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados en casos en donde hay pluralidad de imputados. Y claro, porque cuando salen absuelto determinado imputado, la prensa que dice, Poder Judicial corrupto, Poder Judicial que no respeta, cuando no es así, ¿quién acusa? El Ministerio Público. Finalmente, ¿a quién le jalan las orejas? Al Poder Judicial. Pero el Poder Judicial no es el responsable, no es el que acusa, es el imparcial, el que decide, el árbitro, ¿no? Finalmente, en el cuaderno de extradición activa, número 11 de 2015, señala lo siguiente: es de suma importancia y trascendencia que al momento de imputar un hecho punible a cualquier ciudadano, el fiscal tiene que establecer claramente el día exacto del evento atribuido al imputado. La Corte Suprema señala ello y el Tribunal Constitucional nos dice, en una abundante línea jurisprudencial, pero voy a rescatar una en especial. En los fundamentos jurídicos 40 y 41 del expediente 8123 del 2005, proceso habeas corpus, el Tribunal Constitucional nos dice lo siguiente: la protección constitucional del derecho de defensa del justiciable supone a la vez la obligación de motivación del juez penal. Esta no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos que se le imputan, sino que comporta una ineludible exigencia, cual es que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa, es decir, una descripción completa de los hechos, del supuesto fáctico, saber día, hora, lugar, dónde, cuándo, cómo, por qué, o sea, todas las circunstancias de la imputación penal concreta. El haber omitido la formalización de cargos concretos debidamente especificados, que dice el Tribunal Constitucional, ha infringido el deber constitucional de motivar las resoluciones judiciales de forma razonable y proporcional. Y la infracción de la debida motivación que trae la lesión del derecho de defensa de los justiciables. Muy bien. Y como saben, esto está también constitucionalmente protegido. El profesor César San Martín Castro, en una de sus recientes publicaciones, específicamente en el libro Derecho Procesal Penal, Lecciones, cuando todos nos preguntamos, y esto cuando tengo ocasión de ir a provincia a ver diversos casos, el fiscal viene envalentonado y nos despliega la acusación después de tanto tiempo, pero no nos dice claramente cuándo fue el día, cuándo fue el lugar, en qué momento, cuáles fueron las circunstancias concretas del hecho, sino hace una descripción genérica que parece que recoge simplemente la denuncia, como mesa de partes, la traslada hasta el requerimiento de acusación, y uno le dice, oye, un momentito, estamos en etapa intermedia. Primer control formal. En el control formal tenías que respetar escrupulosamente y el primer requisito es la imputación penal concreta. No, yo ya he dicho, está claro. No, pero y el juez de la investigación preparatoria, vamos a ver qué hace. Al final les voy a contar un caso reciente que ustedes, a la usanza de Condorito, pues van a decir plop, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el profesor San Martín Castro? ¿Para qué es importante la imputación penal concreta? ¿Para qué son importantes los hechos? En el proceso penal lo que pueden probarse son los hechos, entendidos como acontecimientos de la vida individual y colectiva, son fundamentalmente y en primer lugar, aunque no solo, los que constituyen el objeto del proceso. Los hechos imputados y sus circunstancias, así como también los referidos al grado de participación, la culpabilidad y a la responsabilidad, entre otros. ¿No? Y claro, entonces, la pertinencia de la prueba, la pertinencia de los medios probatorios que se van a presentar en juicio oral están en virtud a que el hecho esté concretamente delimitado. Si la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la doctrina especializada en materia procesal penal nos dice ello, lamentablemente sucede los casos. Y tienen que llegar, por ejemplo, en pantalla tienen una resolución del 2007, en Guaura, donde dice lo siguiente: por imprecisión del hecho en materia de imputación,
la Corte Superior revoca una resolución, una sentencia condenatoria de primera instancia. O sea, ya hubo sentencia condenatoria de un hecho impreciso. Tiene que ser la Corte Superior la que enmiende la plana y dice, un momentito, es nulo. Además, la imputación que realizó el fiscal fue genérica y no tenía sustento probatorio, dado que no ofreció pruebas de cargo que demostraran que en efecto la acusada habría realizado el acto que se le imputa. Entonces, señores, esto que estamos viendo nos tiene que llamar poderosamente a la reflexión. Es importante, número uno, para imputar a un hecho, conocer la estructura típica del delito que vamos a imputar, del delito que vamos a sentenciar, del delito que vamos a defender. Porque si mínimamente no conocemos la naturaleza, la estructura típica, qué es lo que protege, entonces, señores, vamos a avanzar el tiempo y un ciudadano va a estar investigado en un proceso, el Estado va a invertir capital en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y finalmente se va a perder los objetivos que es sentenciar a que corresponda y absolver a quienes se considere. Obstrucción a la justicia, señores. Este delito, que ha sido pocamente tratado en el Perú, tiene un fundamento jurídico que es el artículo 409A del Código Penal, cuya estructura normativa dice así: el que mediante el uso de fuerza física, segundo, amenaza, tercero, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, primero, impide u obstaculiza, se preste un testimonio, segundo, impide o obstaculiza la aportación de pruebas, tercero, induce a que se preste un falso testimonio, cuarto, induce a que se preste pruebas falsas. ¿Qué pasa con quien realice esos supuestos típicos? Será sancionado con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 5 años. Ahora, la criminalidad organizada, estos casos que hemos visto a nivel internacional, 10 millones de euros, y para un solo testigo, supuestamente 7 millones de euros. ¿Qué pasa si eso sucediera en nuestro país? El segundo párrafo de este artículo dice lo siguiente: si el hecho se comete con respecto en la investigación preliminar o proceso penal por delito previsto en los artículos 152 al 153A, 200, 296 al 298 o en la ley 27765, ley penal contra el lavado de activos, hoy es otra ley, obviamente, la pena privativa de libertad será no menor de 5 ni mayor de 8 años. Se eleva el estándar punitivo y de 180 a 365 días multas. Y obviamente tiene que ser así, tiene que elevarse el marco punitivo porque estamos hablando de una lesividad mayor. Y esta es la primera razón por la cual este delito aún no ha sido, no encontramos muchas reflexiones. Buscamos artículos, buscamos libros y solo tenemos principalmente los dos, del doctor Peña Cabrera y el del doctor Frisancho Aparicio. Porque el artículo 409 del Código Penal fue incorporado recién en el 2007 a nuestro Código Penal bajo el espíritu de perseguir delitos de la criminalidad organizada. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Muchos decimos la administración de justicia, pero ¿qué es la administración de justicia? ¿En cuál de sus manifestaciones? Particularmente considero que selecciona la administración de justicia porque al configurarse alguna de las modalidades típicas previstas o sancionadas en el artículo 409A, se impide la función de la correcta investigación procesal de un hecho. En efecto, se entorpece la acción de la justicia al impedirse que ésta detecte tanto la conducta criminal de un hecho concreto como a los responsables de la misma. En consecuencia, no podría sancionarse a los autores o partícipes de diversos delitos. En la configuración de este delito, el agente a sabiendas dificulta sensiblemente el trabajo de investigación de la autoridad pertinente. Entonces, como nos gusta que el mensaje quede claro, he elaborado un pequeño esquema donde ustedes pueden ver lo que nos dice el artículo 409A, el que, mediante la cuales son las modalidades típicas, y eso ténganlo en claro, porque cada modalidad tiene una interpretación diferente. No todas son
obedecen una misma estructura de interpretación. El primer medio, el uso de la fuerza física. Obviamente, si yo a alguien utilizo la fuerza física y lo reduzco para que no vaya a declarar, está citado a declarar el proceso y lo secuestro, es diferente a que yo lo amenace, o es diferente a que yo le ponga 7 millones de euros para que no vaya, ¿verdad? Claro. Entonces, porque cuando en una no le doy opción a que decida el testigo, no le doy opción porque le estoy privando de su libertad. Hay otra modalidad típica donde yo le pongo aquí 7 millones de euros y lo pongo a pensar al testigo, ¿no? Entonces ya él decide. Entonces, y vemos las finalidades, el telos de las modalidades. ¿Para qué utilizo estos medios? Para fines muy concretos, no para cualquier fin. Porque en la jurisprudencia, tanto comparada sobre todo, vamos a ver que se diferencian mucho las finalidades. Si no está dentro de las finalidades típicas, podrá ser muy escandaloso el hecho, pero no es delictivo. ¿Ok? Entonces, la modalidad, como el tema de análisis es la obstrucción de la justicia mediante el soborno de testigos, mal denominada compra de testigos, la fórmula legislativa sería la siguiente, la que tienen resaltada en azul. El que mediante el uso de la fuerza física, el que mediante el ofrecimiento de un beneficio individuo induce a que se preste un falso testimonio. Será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Nace la primera pregunta. ¿Cuándo se consuma el delito? ¿Cuándo se consuma el delito? Por esta pregunta, señores, hay un caso que tuve la fortuna de asumir la defensa, en el cual la etapa intermedia duró más que la investigación preparatoria. Cuando se supone que la etapa intermedia solo sirve como filtro para controlar la acusación en sus dos dimensiones, formal y sustancial, duró más que la investigación preparatoria. Y no estamos hablando de un delito de flagrancia delictiva, sino de un proceso común. ¿Cuándo se consuma el artículo 409A en la modalidad de soborno de testigos? Hace poco hemos visto, hace pocos años, un caso bastante sensible que movió toda la opinión pública y que para quienes somos abogados no solo tiene que quedarse en el nivel de análisis de informativo de los medios de comunicación, sino hay que profundizar en los análisis jurídicos que esos casos nos traen, porque es la mejor manera de evitar a futuro que se sucedan estos tipos de hechos, y si hay que perfeccionar algo en la norma, se tiene que hacer. Ustedes al final van a responder ello, si corresponde o no mejorar la norma, optimizarla. En el famoso caso del hincha de Alianza Lima, Walter Oyarce, que ustedes están viendo en pantalla, hubo un hecho que se generó en el Estadio Monumental, donde supuestamente él fue empujado y cayó desde 8 metros y fallece. En ese escenario, viendo ese delito, al parecer se alteró la voluntad de los testigos, ¿no? Y eso generó un caso, un análisis jurisprudencial. Y esta es la primera sentencia, señores, que voy a citarles. Es la que se encuentra en el expediente 1555-11-11. La Corte Superior de Justicia de Lima, la segunda sala penal para procesos con reos en cárcel, el colegiado B, en el capítulo 4 de esta extensa sentencia, establece obstrucción a la justicia. Configuración típica. El artículo 409A del Código Penal prevé 3 modalidades comisivas para la configuración del tipo penal. La primera, mediante el uso de la fuerza física. Como les dije, es diferente que yo a alguien lo prive de su libertad a que yo le ponga, ¿no? Entonces, la primera modalidad, fuerza física. La segunda, la amenaza. La tercera, con el ofrecimiento o concesión de un beneficio. Siempre con la finalidad de impedir u obstaculizar
forzar a que se preste un testimonio o la aportación de pruebas, o induce a que se preste ese falso testimonio o pruebas falsas. Lo importante está en el segundo párrafo, que dice: la redacción típica antes anotada permite determinar que nos encontramos frente a un delito de actividad, en el cual la simple ejecución de una conducta específicamente determinada como prohibida ya es constitutiva de la realización del tipo. De ello se desprende que en esta clase de delitos no exige la individualización de un resultado, pues la mera actividad va a consumar el ilícito. Por tanto, número 1, no cabe tentativa, configurando a su vez un delito de peligro abstracto. Dos categorías jurídicas diferentes, señores. Una cosa es la mera actividad y otra cosa es el peligro abstracto. Esta diferencia no es simplemente teórica, tiene su aplicación práctica. Y esta diferencia fue el fundamento, en el caso que les voy a comentar al final, pero les voy adelantando, fue el fundamento que estuviéramos mucho más tiempo, muchos más años, no meses, años, en una etapa intermedia que en una investigación preparatoria. Porque el fiscal hizo la investigación preparatoria, investigó todo el tiempo que quiso, se le respetó, nunca le hicimos control de plazo, y llegó el momento de acusar. Uno no dijo nunca el día, no sabía cuándo había cometido el hecho. 2, estaba atribuyendo tentativa en una de las modificaciones, de las muchas que hizo al requerimiento de acusación, porque se le devolvió diversas oportunidades, dijo: no, hay tentativa. Y no solo eso, sino que imputó participación criminal después de consumado el delito. ¿Por qué? Porque ese gesto que hacen todos ustedes es porque no se comprende que las categorías, por ejemplo, de imputación objetiva que están construidas para los delitos de resultado son diferentes para aquellos niveles de atribución de responsabilidad de los delitos de mera actividad. Así como las formas de los grados de interpretación de participación criminal también son diferentes en ambos escenarios delictivos. ¿Por qué? Porque para eso existen los límites normativos a la participación criminal. Vamos a exponerlo hoy para que quede claro, porque ese es el objetivo de esta ponencia. Cuando me convocaron, el doctor Juan Sánchez Córdoba, le dije que iba a abordar este tema. Se lo dije con el mejor espíritu de que esto quede como reflexión para todo el Perú, porque este caso, uno de los casos que pasó, que estoy trayendo acá, ha sucedido en Lima Provincias, en un alto funcionario público. Imagínense, si es un alto funcionario, imagínense aquellos que no pueden costear una defensa, cómo se vulneran sus derechos fundamentales, por no comprender la diferencia entre, oiga, la imputación para delitos de resultado es diferente para los delitos de peligro, de mera actividad. Vamos a verlo a continuación. Que quede claro, señores, lo que está en pantalla, esta diferencia entre mera actividad y delito de resultado. ¿Qué significa para los momentos consumativos? ¿Qué significa ello, esta doble naturaleza del 409A? Y para ello vamos a ir de la mano de la Corte Suprema de Justicia del Perú. En el Acuerdo Plenario 6 del 2006, la Corte Suprema de Justicia del Perú hace un acápite pertinente. Cuando analiza en el fundamento 9, dice: los delitos de peligro. Nos dice: especie de tipo legal, según las características externas de la acción, puede definirse como aquellos en los que no se requiere que la conducta del agente haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir una lesión o quiera evitar. El peligro es un concepto de naturaleza normativa en cuanto a que su objeto de referencia es un bien jurídico, a que su fundamento, además de normativo, también se basa en una regla de experiencia o que es frecuente, a su vez, sintetizarla en un tipo legal.
sea cuando se requiere realmente la posibilidad de lesión, peligro concreto, o, está subrayado, cuando según la experiencia general representa en sí misma un peligro para el objeto protegido, peligro abstracto. Y los otros son delitos de mera actividad. Entonces la Corte Suprema de Justicia también ha tenido que pronunciarse, también ha tenido que diferenciar esta situación. ¿Cuándo se consuma? ¿Cuándo se agota el delito, señores? Para eso vamos a recurrir a un viejo amigo alemán. El profesor Hans-Henry Gesche nos enseña en este magnífico Tratado de Derecho Penal, parte general, nos dice algo que muchas veces se olvida en los casos prácticos. Para que no quede ninguna duda, señores, la pregunta fundamental es ¿cuándo se consuma el delito? Y nos dice, este gran amigo, nos dice, en los delitos de mera actividad, amigo en términos que a través de sus obras nos enseña y nos permite optimizar la administración de justicia. En ese sentido, utilizo el término. Nos dice, en los delitos de mera actividad, el tipo de injusto se agota en la acción del autor, sin que el resultado deba sobrevenir. Entonces, es solo la acción del autor, descrita en el tipo penal, la que va a agotar la configuración típica. Ahora, en la doctrina comparada, analizando específicamente la prueba de los delitos contra la administración de justicia, tenemos que los profesores Carlos de Miranda Vázquez y Elena Río Peralta, en el libro La prueba de los delitos contra la administración de justicia, nos dicen: el delito de obstrucción a la justicia es un delito de mera actividad. En consecuencia, quedan excluidas las formas imperfectas de realización. ¿Cuáles son las formas imperfectas de realización? La tentativa, acabada e inacabada. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Volviendo a la doctrina nacional, el autor nacional, Manuel Frisancho Aparicio, nos dice: el delito de obstrucción a la justicia es un delito de mera actividad. Como ya hemos dicho, ¿qué es delito de mera actividad? Ya hemos dicho que se agota cuando realice la gente el hecho, que es diferente a los delitos de resultado. ¿Y cómo se traduce eso en el tipo penal concreto? El delito de obstrucción a la justicia también se configura cuando el agente induce al testigo para que preste un falso testimonio. Para que se configure esta hipótesis criminal, sostenemos que es suficiente con que el inductor persuada al inducido para que preste falso testimonio o presente pruebas falsas. Por lo que no será necesario que el agente inductor se represente las circunstancias particulares o individualizadoras del testimonio o el contenido o naturaleza jurídica de la prueba falsa. Y él pone un ejemplo, ¿no? No es necesario, por ejemplo, aquí estamos con el doctor Pisfil y de repente queremos que la persona X altere su versión. Entonces, sin conocimiento del doctor Pisfil ni mío, alguien tercero viene y soborna al testigo. Después ese testigo viene y busca asesoramiento nuestro para ir a ejercer la defensa. Entonces nosotros, sin ese conocimiento previo de que él ya ha sido convencido en su voluntad, para que altere su voluntad, ¿cómo se calificaría si es que nosotros asumiéramos la defensa de esta persona? ¿Cómo se calificaría nuestro comportamiento? ¿Seríamos obstructores de la justicia? Si nosotros no conocemos, nosotros no hemos ofrecido, nosotros no hemos inducido a nadie. ¿Cuándo se agota el hecho? Cuando, mediante el ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, se induce. Nosotros no estamos induciendo, ya venía él patrocinado con la voluntad de querer alterar su versión. Esta diferencia, señores, es lo que va a marcar justamente esa interpretación y límites a la interpretación de este tipo penal.
Para que quede más claro, en este caso que les estoy poniendo, un viejo amigo italiano, el profesor italiano Vincenzo Mancini, en su famosa y preciosa obra, El Tratado de Derecho Penal, específicamente en este tomo 10, Delitos de Administración de Justicia, nos dice lo siguiente: el proceso ejecutivo del delito se cumple, esto es, se consuma el delito, en el momento y lugar en que el agente ha ofrecido o prometido dinero u otra utilidad al testigo, a fin de inducirlo a la falsedad. Entonces, si una persona que ya ha sido convencida previamente por algún beneficio indebido y viene en busca para perfeccionar ese hecho, y sin que sepa el abogado defensor, viene y dice: doctor, voy a declarar, quiero una asesoría profesional, mire, y entonces uno de manera neutral, sin el conocimiento de ese hecho, se incardina un comportamiento neutral de defensa jurídica en la asesoría y después, nos procesan a nosotros penalmente. Obstrucción a la justicia. No, un momentito. Pero yo no he sabido del hecho de la alteración de la verdad. Yo no he ofrecido dinero a nadie. Yo no he dicho, oye, dale 100 millones. Ni más, ni siquiera yo lo había convencido. Él ya venía convencido. Por eso la importancia de decir, oiga, esto es de mera actividad y no es de resultado. Porque en los delitos de resultado vemos todo el iter criminis en toda su manifestación clásica, ¿verdad? Por eso la importancia. Ahora, conforme a su naturaleza jurídica, viene otra pregunta. ¿Cuál es el límite normativo de la participación criminal en el soborno de testigos del 409A? ¿Cuál es ese límite normativo de la participación criminal? Ya hemos dicho que no hay tentativa por la naturaleza jurídica del delito, como lo dice la jurisprudencia del caso Yarse, como lo dice la doctrina. ¿Cuál es el límite normativo de la participación criminal? Entonces, señores, yo, después de agotado el delito, ¿puedo imputar partícipe? ¿Existen partícipes primarios y secundarios? Cómplices primarios o secundarios, mal denominados, ¿no? ¿Existe o no existe? Y la respuesta, señores, es la siguiente. En determinadas hipótesis delictivas, por ejemplo, delitos de simple actividad, no cabe participación cuando el hecho ha sido consumado. No existe participación criminal cuando el delito se haya agotado. Resulta totalmente errado postular la hipótesis que puede existir colaboración o instigación en fase de agotamiento del delito. Por consiguiente, no constituye participación criminal alguna, partícipe primario o secundario, dado que la doctrina es unánime al afirmar la imposibilidad de alguna forma de participación posterior a la consumación. Y eso es lógico. No solo lo dice la doctrina nacional, sino también el profesor Gunther Jacobs, quien a través de su obra nos enseña y nos dice claramente. Jacobs establece la regla de la no existencia de complicidad posterior al momento consumativo del delito. Entonces, que quede claro, señores, si ya está agotado el delito, yo no puedo atribuir, es ilógico, hoy 2018, decir que después de agotado el delito existe participación criminal o no. La jurisprudencia así también lo reconoce. La acción desplegada por el cómplice, en ese sentido, toda contribución posterior al suceso que no suponga un compromiso anterior, no podría calificarse como complicidad. Y así la jurisprudencia lo reitera. Hay un caso, que para ir cumpliendo con el plazo que me ha otorgado, hay un caso que recientemente he tenido oportunidad de analizar. Miren, señores, lo que ha pasado. Y ese caso lo traigo para reflexionar. El Ministerio Público, ¿no? Vamos a ver quién es el malo de la película, el Poder Judicial que suelta a todos, o es el Ministerio Público que a veces no cumple el estándar para el cual se le elegía, ¿no? En un caso, no voy a dar los datos del caso, ¿no? En el primer caso, en el primer control de acusación, nos dijo del 2015, miren señores, del 2015, nos dijo lo siguiente.
El Ministerio Público, esto es una transcripción del audio de la audiencia, dice, el Ministerio, cuando le pregunta el juez, oiga, el abogado está diciendo que es la naturaleza, y él dice, el Ministerio Público dice, efectivamente considera que el delito del 409A es un delito de mera actividad, teniendo en cuenta que la norma señala y repite la norma. ¿No? Correcto. Hasta ahí todo está bien. Primera audiencia de control de acusación. Control de acusación formal, pum, hice mis argumentos, se le devuelve la acusación al Ministerio Público, pero tenía una serie de errores. Segundo control de acusación y subsiguientes. ¿Qué nos dice el Ministerio Público? En los subsiguientes cambió. Y dicen, no, oye, un momentito, el Ministerio Público ya no considera que es de mera actividad, así nos dijo, ya no considera que es de mera actividad, es delito de resultado. Che, yo cuando escuché eso dije, ¿qué? ¿Cambió? O sea, ya no es fiscal, es legislador. Porque el principio de reserva de la ley establece que solo puede establecer normas legales el Poder Legislativo. El Ministerio Público no, tiene un límite. Por más que quiera procesar a alguien, si el tipo penal tiene una estructura, un límite, no puede ir más allá. El Ministerio Público desnaturalizó este hecho. Dijo, no, delito de resultado, y se mandó, está incluso en tentativa, delito, atribuyo al abogado, este ejemplo que les he puesto es lo que se dio en la realidad, un abogado que no sabía, se le buscó, y después de ello, sin que él conozca, solo se apersonó, ni siquiera asesoró, apersonó, y por presentar su escrito de apersonamiento, procesado por obstrucción de la justicia. 2014-2018, señores. 4 años de proceso penal. El 2014 se acabó la investigación preparatoria, 2015-2016 y inicio de 2017 en etapa intermedia. El juicio oral duró menos que en la etapa intermedia. Primera instancia, absuelto. ¿Por qué? Porque lo que siempre se dijo, hoy que es un delito de mera actividad, no hay tentativa, no hay partícipes después de agotar el delito, el Ministerio Público imputó. ¿Y qué pasó con la etapa intermedia? ¿Dónde está el juez de garantía que tiene que filtrar, cumplir? Nos dijo, no, aquí esto que pase y en juicio oral se analizará. ¿Sí? Llegamos a juicio oral. Y yo le hago la siguiente reflexión para ir cerrando el tema. Siguiendo al profesor Ramiro Salinas Sicha, en el libro La etapa intermedia de resoluciones judiciales, nos dice una interesante reflexión que es importante tenerla en cuenta. Es función del órgano jurisdiccional garantizar en todo el procedimiento penal los derechos y garantías de todos los sujetos procesales. En el curso de un proceso le están vedado al juez dejar en estado de indefensión al imputado. Si ello se verifica, entonces el proceso es nulo, en aplicación del inciso D del artículo 150 del Código Procesal Penal. Allí prescribe que no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución. La imputación penal concreta es ello, señores. Si no se cumple, se genera lo que se ha generado en este caso, que va a ser publicado en un artículo y ahí lo van a poder ver en extenso. ¿Qué fueron las particularidades del caso? ¿Cómo es que se atropellaron derechos fundamentales? ¿Solo por qué? Porque nunca se supo el día que se cometió el hecho. Entonces, si te dicen, oiga, el hecho se cometió el 2014, ¿la prueba de cuándo lo presento? Desde el 1 de enero hasta tengo que hacer 365 días, 24 horas de prueba para decir, oye, mi patrocinado estuvo en tal lugar, tal lugar, tal lugar. No sé cuándo. Y si a eso le adicionamos que se desconoce la naturaleza del delito, señores, se menoscaba los derechos fundamentales. Entonces, esta ponencia ha servido un poquito para reflexionar del tema. Le quiero agradecer nuevamente a las personas que me han invitado y estoy llano para cualquier inquietud o pregunta de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del profesor Justo Nieves. ¿Tienes alguna pregunta? No. Bueno, entonces para dar paso al espacio de preguntas, que va a ser corto para dar inicio también a la siguiente ponencia, a mí me ha interesado mucho lo que has relatado sobre el tema de la imputación necesaria, cómo debe ser claro, porque hay casos, yendo ya a otro tipo de delitos, ¿no? Como
los delitos de violación sexual, donde las víctimas muchas veces son menores y entonces estos no recuerdan el día exacto, ¿no? No cuando se le pregunta dicen, bueno, fue después de la fiesta de cumpleaños o fue el día que me llevaron al Parque de las Leyendas, entonces se hace, o simplemente no lo saben, porque muchas veces los menores no tienen la concepción del tiempo igual que una persona adulta que ya está parametrada y sabe qué va a hacer de lunes a domingo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto de cara a la imputación necesaria? Agradezco la pregunta. Es importante establecer cómo, respetando el principio de igualdad, tratar desigual a los desiguales. Y los niños diferencia de los mayores de edad y los adolescentes también. Justamente la concepción de adolescente, y con mayor razón de niño, adolecen de esa capacidad de asequibilidad normativa, de tener claro los hechos, de poder orientar sus actos. Como tú bien dices, un menor de edad no sabe bien las fechas, no conoce, y para eso está la Cámara Gesell, donde se establece como garantía de poder generar datos concretos que a poder ser introducidos en un proceso penal, un psicólogo o una psicóloga que se entreviste con el menor de edad. Y a partir de ahí está la capacidad del Ministerio Público, que es un fiscal especializado, fiscal de familia especializado, siempre menor, quien tiene que hacer las preguntas pertinentes para que con la ayuda del interlocutor, que es el psicólogo que está dentro de la Cámara Gesell, nos absuelva las inquietudes que pueda tener el Ministerio Público para poder construir su imputación penal concreta. Sí creo que en ese sentido debe tomarse todas las garantías, todo el tiempo necesario para no revictimizar al menor, que en una sola entrevista trate de generarse esa certeza de esa fecha y que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta al público? ¿Usted? Sí. Gracias. Un caso muy especial pasó hace como una semana atrás, perdón, Sí. en el que a una trabajadora de la Municipalidad de Lima, esta es controladora, creo, de las vías rápidas, fue detenida. Supuestamente se le imputaba corrupción de funcionarios. ¿Por qué intervino la Fiscalía especializada en corrupción? A la señorita le habían encontrado 100 soles ya fotocopiados con el luminol. ¿Por qué? Porque el sujeto que le imputó responsabilidad de ella había contado una parte nada más de la verdad, pero la Fiscalía obró mal porque la detuvo y fue él quien le puso los 100 soles, fue el quien la indujo a querer coimear, o sea, él quería que no figure su papeleta. Entonces, a toda costa, él decía cuánto es lo que te cuesta para que no figure la papeleta. Pero la Fiscalía obró mal y la detuvo. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a la audiencia o la declaración de ella y variar la detención, porque parece una reflexión que los fiscales deben conocer a conciencia bien todo lo que ha acontecido. No solamente porque el señor que se quiso ser víctima, se victimizó, él dijo, no, me han cobrado 100 soles de coima. Él fue anteriormente a decirle, señorita, ¿cuánto yo puedo pagarle para que me arregle esta papeleta? Y ella no sabía ni de lo que estaba ocurriendo. Lo consultaba con su jefe y el jefe le informaba.
cóbrale 700, haz que la alargue, haz que prescriba, y ella repetía y repetía. Es solamente un comentario sobre una actuación de la Fiscalía muy criticada. Claro, bueno, es cierto, ¿no? Quienes estamos en la defensa privada vemos diversas situaciones que nos generan asombro, por decirlo de una manera diplomática, y con las cuales uno tiene que muchas veces también sobrellevar esa situación. Muchas veces hay muchos casos en los cuales cuando la Constitución nos dice se presume la inocencia, no es así. Uno tiene que demostrar su inocencia, ¿verdad? Habría que ver qué tanto es aplicable la teoría del agente provocador, en el caso que usted me está señalando, que la Corte Suprema ha establecido jurisprudencia al respecto, y bueno, que estas y todas las reflexiones sirvan para optimizar la administración de justicia en todos los operadores, que es la finalidad, creo, de no quedarnos en el problema, sino plantearlos en búsqueda de las mejoras y algún día generar esa seguridad jurídica que yo espero y todos estamos trabajando para ello. Gracias. Gracias. ¿Uno más? Doctor, muy buenas tardes. Primero, felicitarlo por su disertación muy didáctica también. Gracias. Pero a mí me quedó una duda, Sí, claro. ¿no? Porque usted habla de 3 modalidades, o las modalidades básicas de este tipo penal, que es amenaza, ¿no? Que es también fuerza, ¿no? Y el otro que no lo recuerdo. Sin embargo, también manifiesta que esto se consuma cuando suceden estos hechos específicamente. Sin embargo, mi duda es, ¿qué pasa cuando solamente existe la manifestación de la persona que supuestamente está ofreciendo esas ventajas, ¿no? O amenazando también, o usando la fuerza? Entonces, en ese sentido va mi pregunta: ¿qué hacer para especificar o para llegar a consolidar este hecho específico donde usted manifiesta que se consuma el delito? Claro. La modalidad que ha sido, le agradezco por la pregunta, la modalidad que ha sido objeto de explicación de los diversas que tiene el tipo penal es el ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona que preste falso testimonio. Ese ha sido el objeto de la ponencia. Ciertamente, como bien indica usted, el tipo penal tiene otras modalidades delictivas. ¿Qué pasa? El que mediante la amenaza, oye, si no haces eso, si no alteras o presentas pruebas falsas, te mato, o a tu hijita, o esto, o secuestran a la niña, a su hijita. No secuestran al testigo, no lo alteran, no lo tocan porque tiene que ir a declarar, entonces viene al juzgado o viene a la fiscalía y declara bajo la apariencia de que está sin presión cuando su hijita o su hijo está secuestrado. De repente, o simplemente lo reducen y nunca va a declarar, ¿no? Esas otras modalidades y otros casos, como la jurisprudencia comparada también ha recogido casos, por ejemplo, las súplicas. ¿Qué pasa si usted es el testigo y yo me acerco? Por favor, no vayas a declarar, no me perjudiques. Somos compañeros de promoción, somos paisanos de la misma localidad, somos hermanos, somos primos, somos familiares, somos del mismo equipo, N razones. Y lo muevo a usted, en su inteligencia emocional lo muevo, y usted decide cambiar su versión, no por las modalidades típicas, sino por ruegos y súplicas. Por ejemplo, esta última modalidad puede ser cuestionable, reprochable, pecaminosa, pero no es delictiva, porque no ha sido movida por una de las modalidades típicas. Entonces, el objeto de la ponencia ha sido motivar este tipo de inquietudes. Y usted, la modalidad que me está señalando, hay que analizar los hechos concretos. Si es un tema probatorio, ya se desterró muchos de las formas de operar antes y de lo que se publican los acuerdos plenarios y las jurisprudencias vinculantes. Por ejemplo, existen los requisitos de la prueba testimonial.
tiene un estándar probatorio. Si se cumple ese estándar probatorio, no solo con el dicho, sino con las corroboraciones periféricas, que no exista un móvil espurio, que no exista esa incredibilidad subjetiva en el declarante, etcétera, etcétera, entonces pasaría a ser cumplir el estándar probatorio y podría, depende del caso concreto, menoscabar la presunción de inocencia. Si es un tema probatorio, yo le diría, hay que respetar los estándares probatorios y hay que saber exigirlos. Como en una de las sentencias que les comenté, en primera instancia habían condenado ya a un supuesto concreto. Va a segunda instancia y la segunda instancia recién dicen, oiga, pero en primera instancia no hay un hecho correctamente imputado. Hay un hecho impreciso, genérico. Y es lo que pasa muchas veces. El Ministerio Público, lamentablemente, por carga procesal, siendo bien pensados, hace simple formulismo y prácticamente coge la denuncia como mesa de partes y la reporta. Lo plancha en su requerimiento de acusación y uno dice, entonces, ¿para qué me has tenido tanto tiempo en la investigación preparatoria? Hubieras hecho una acusación directa y nos ahorrábamos el tiempo. Entonces, si es un tema de pruebas, habría que ver el supuesto concreto, respetar los estándares. Ahora, otro hecho es la modalidad delictiva. Obviamente una amenaza, el uso de la fuerza, es diferente a el ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido. ¿Por qué? Porque con el ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, yo no le toco a usted un cabello. Yo le pongo aquí 7 millones de euros, que vale más que el dólar. 7 millones de euros. Yo le pregunto a usted, ¿usted en toda su vida va a ganar 7 millones de euros? ¿Usted le lo pongo acá? Ucha, lo pongo a pensar. De repente el señor es de una condición humilde y le pongo de la noche a la mañana 7 millones de euros. Entonces, ¿cómo jurídicamente se entiende eso? Eso está alterando su voluntad. ¿Ya? Entonces ahí entra el testigo si se presta o no. Si él acepta, se va al delito de falso testimonio, que es el 409, donde ya hay otros niveles de imputación. Pero si no lo acepta, sí solamente nos quedamos en obstrucción a la justicia. Ahora, pero si diferente, yo a usted lo amenazo, lo envío a su casa un sobre, como ha pasado, un sobre con una bala y su nombre, una bala y la fotografía de sus niños saliendo del nido. Es una amenaza. Entonces, de acuerdo a las modalidades delictivas, a los hechos concretos, se va a ir evidenciando los niveles que corresponden de interpretación jurídica de los casos concretos. Gracias. Agradecemos la excelente ponencia del doctor Nieves Chero, para quien pido un fuerte aplauso. A continuación, tenemos la ponencia de Daniel Pisis Flores, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitario, además quien prontamente ya sacará su texto, su libro sobre la prueba ilícita, y él nos va a disertar sobre la prueba indiciaria en delitos de corrupción de funcionarios. Por tal motivo, le solicito un fuerte aplauso para el doctor Daniel Pisis. Buenas noches con todos. Primero quiero agradecer la invitación del director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, EFAJA, el doctor Neida Flores. Asimismo a Juan Sánchez Córdoba por la generosa invitación para reflexionar algunos temas de lo que significa prueba indiciaria en el proceso penal, especialmente en el tema de casos de corrupción de funcionarios. Acá quiero hacer un paréntesis. Primero, felicitar a Justo Nieves por su excelente ponencia, porque si ustedes revisan manuales de derecho penal, van a ver muy poco lo que tratan o desarrollan temas tópicos del delito contra el crimen de justicia. Por ahí habrá 1 o 2 libros. Si se dan cuenta en las citas, hacen referencias a libros del año 1930, 1970. Es algo que tal vez la comunidad jurídica que está acá presente o que nos siguen por transmisión, es bueno que se desarrolle el tema. Ahora,
El día de hoy vamos a hablar, cierro el paréntesis, sobre la prueba indiciaria. La prueba indiciaria lo han visto como el patito feo del derecho probatorio. ¿Sí? Es el patito feo, o mejor dicho, la cenicienta, es que casi nadie la quiere, porque dice que indicios, para probar indicios, mediante indicios, un delito, una responsabilidad penal o incluso, dado que este tema se aplica a todos los sistemas como proceso laboral, proceso civil, lo ven con mala cara. ¿Sí? ¿Por qué? Mencionan muchas veces, para mí equivocadamente, que es una prueba que no tiene fiabilidad. Por lo tanto, en contraste con una prueba directa, es mejor una prueba indiciaria. Para esto, una aclaración. La doctrina menciona que la prueba directa es cuando existe un testigo o un video que te demuestra claramente el objeto del proceso, de la prueba. Ejemplo, un caso de peculado, ¿no? Un peculado, una colusión. La colusión es el acuerdo colusorio para defraudar el Estado entre un funcionario y un particular. ¿Cómo se demuestra el acuerdo colusorio? Es muy difícil de probar. Muchos quieren dado mi experiencia, muchos van a querer tener un video de cuando el funcionario con el extranjero particular está negociando, mira, te voy a hacer ganar la licitación, pero tú no vas a dar tal dinero. Todo. Eso es muy complicado. Por lo tanto, se va trabajando prueba indiciaria. Prueba indiciaria es, cuando estamos en un tema de colusión, se aplica la ley de contrataciones del Estado. Y por lo tanto, según la Corte Suprema, cada infracción administrativa o normativa te va a generar un indicio. Pero estos indicios deben estar previamente probados. ¿Sí? Ahora, la doctrina menciona que eso de fiabilidad o la poca fiabilidad de una prueba indiciaria no es correcto. La prueba indiciaria, primero, nosotros revisamos el Código Procesal Penal, no te da, dado que nuestro sistema ya no vale la evaluación legal, la taxatividad, no te da un valor mayor una prueba directa que una prueba indirecta. No te lo da. Es decir, eso es lo que menciona la doctrina o alguna jurisprudencia. Segundo, hablando de un tema de derecho probatorio, de la epistemología que está muy en moda últimamente, una prueba, un testigo que mencione que este funcionario me ha cobrado, un testigo siempre va a deducir un razonamiento deductivo, va a haber una conclusión de un testimonio, de una pericia. Igual sucede con la prueba indiciaria, pero justamente la prueba indiciaria va a tener todo un razonamiento. Dado que habla de estándares, una prueba indiciaria no puede ser cualquier hecho, o no puede ser un solo hecho, sino debe ser de plurales y todo ello. La prueba indiciaria, en la jurisprudencia de la Corte Suprema, ha sido, y el Tribunal Constitucional ha sido ya trabajada mucho en temas de homicidio. Por ejemplo, tenemos una jurisprudencia vinculante del año 2005, la 1912-2005, que justamente desarrolla cuáles son los criterios o estándares que debe tener una prueba indiciaria. También tenemos el caso conocido, Juliana Moja, la sentencia 728-2008 del Tribunal Constitucional, que te menciona cómo o cuál debe ser el razonamiento de ello. Esto es la introducción, ¿sí? Ahora habría que recordar algunos conceptos, unos conceptos que se aplican a todos la teoría de la prueba. Por ejemplo, ¿qué es la prueba? ¿Qué se entiende por prueba? Por prueba, según la Real Academia de la Lengua Española, probar significa justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho. Según jurídicamente, la prueba son las razones o motivos que sirven al juez para la certeza sobre los hechos. Hablar de prueba en cualquier proceso judicial es muy importante. Es decir, la prueba podría ser la estrella de todo un proceso judicial.
Porque sin prueba no hay condena. Sin prueba no hay una demanda que te cree fundada. Sin prueba no se puede condenar a ninguna persona. Es, para mí, comparando con el derecho penal material, la prueba tiene la misma importancia que el principio de legalidad para el derecho penal. Incluso coloquialmente se podría decir que sin prueba no hay paraíso, porque sin prueba no existe nada en un proceso judicial. Para esto habría que recordar al profesor Sentis Melendo. El profesor Sentis Melendo, en su clásico tratado de Derecho Probatorio, menciona que todo tema de prueba se conduce a algunas preguntas. ¿Qué es la prueba? ¿Qué es el concepto? La certeza que te da de los hechos. ¿Qué se prueba? ¿Qué es el objeto de la prueba? En el campo procesal penal tenemos el código, nuestro código procesal penal, que te define en el artículo 156 cuál es el objeto de prueba. La responsabilidad penal, la imputabilidad, la responsabilidad civil incluso. ¿Quién prueba? Es la carga probatoria. La carga probatoria, en principio, en el proceso penal, está a cargo del Ministerio Público. Por lo tanto, como bien se ha mencionado, tiene que ser responsable el fiscal en imputar un hecho y además que esté debidamente sustentado. En principio, digo, porque esto se está realizando en algunas legislaciones. Por ejemplo, si vemos el proceso de pérdida o extinción de dominio, derecho comparado, ya no se menciona que el Ministerio Público es el titular de la carga probatoria, sino es una carga compartida con el imputado que tiene mucha cantidad de bienes o de dinero que se supone que es de origen ilícito. Eso es la carga dinámica del proceso civil, lo han trasladado al proceso penal. E incluso en nuestro sistema también está el delito de enriquecimiento ilícito. Luego, ¿cómo se valora la prueba? Se habla, o cómo se prueba y cómo se valora esa prueba, qué valor tiene la prueba, te conlleva a la respuesta de la evaluación probatoria. Antes, en el tema de derecho probatorio, el código te decía, si es un testigo mayor de edad, tiene tal peso. Si es un menor de edad, no tiene ningún peso. Si es una prueba directa, debería valorar más. La confesión antes, en el medioevo, era la reina de las pruebas. Ahora ya no lo es. Y por lo tanto, de un sentido legal y epistemológico, cualquier prueba directa o indirecta tiene el mismo valor. Tarufo menciona que la prueba directa es la prueba de la hipótesis sobre el hecho que se trata de probar, que es directamente la hipótesis. Hipótesis, casos típicos, ¿no? El funcionario Juan se apropió de 1.000 soles. Este funcionario era alcalde de la municipalidad X. Una prueba directa permitirá demostrar, por ejemplo, tal vez un testigo que vio que el funcionario se apropiaba, documentos de ello, sobre la hipótesis criminal. En cambio, una prueba indirecta es que no necesariamente se está probando la hipótesis criminal, sino otros hechos que están concatenados, y lo cual va a permitir deducir o realizar inferencias. Los casos de corrupción son variados, son muchos en donde se aplica la prueba indiciaria. Pero como le mencioné al inicio, también eso se aplica a temas de homicidio, asesinato, lavado de activos. En el tema de la prueba indiciaria, en el tema de corrupción, existen muchas definiciones en cuanto a ello. Por ejemplo, se ha dicho que es una precisión judicial, que es una prueba por presunciones, que es un razonamiento indiciario. Tiene muchas definiciones o conceptos de lo que significa prueba indiciaria. No obstante, las definiciones son variadas, pero lo que debería resaltarse
es el concepto en sí de lo que significa prueba indiciaria. La prueba indiciaria es una prueba que demuestra la existencia de un hecho diverso de aquel que es afirmado en la hipótesis. Sin embargo, a partir de la proposición se describe otro hecho o es posible inferenciar que prueba la hipótesis en cuestión. Los casos clásicos es, por ejemplo, un homicidio, Juan mata a Justo con un cuchillo. Lo que significa para la jurisprudencia o la doctrina es que para probar con prueba directa es que uno de ustedes vaya al proceso y diga, yo vi a Juan acuchillando a Justo. O tal vez haya un video. O tal vez se demuestre esa hipótesis criminal. En cambio, la prueba indiciaria no te va a permitir demostrar necesariamente ese hecho directo, que Juan esté acuchillando a Justo, sino va a demostrar circunstancias, otros hechos que permitan deducir esto. Un ejemplo sería que Juan Justo, la hipótesis que lo haya matado. 8 de la noche, todos nos vamos. ¿Qué pasaría si el último que cierra este aula no ha visto que Juan haya acuchillado a Justo, sin embargo, ve que Juan salió muy preocupado de este local y directamente al baño? En el baño, uno de ustedes ven a Juan tirando un cuchillo y lavándose sus manos. Y después se podrían demostrar que Juan posteriormente estaba ocultando el cuerpo del cadáver de Justo. Estos hechos en sí no son directos a la hipótesis criminal, sino son circunstanciales a ellos. Esto permitirá demostrar circunstancias que permitan deducir e incluso probar bajo indicios que Juan mató a Justo, ¿sí? Pero no es tan simple. Acá en prueba indiciaria hay que evitarnos subjetividades. Hay que hablar de manera objetiva. No es cualquier indicio, no es cualquier razonamiento. Ese estándar de prueba lo ha señalado tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema. En el caso que ya les comenté, recurso unidad 1912 y también el caso Juliana Yamoja. La estructura o elemento de la prueba indiciaria es la siguiente. Que haya un indicio. Un indicio es un hecho base indicador. Este hecho debe estar plenamente probado. El indicio es un dato cierto, real y concreto. En el caso del homicidio, en el tema de que Juan lo vieron saliendo de acá, ese es un hecho, pero debe estar probado por un testigo que es uno de ustedes que lo ha visto. Luego, el otro hecho de los servicios higiénicos es otro hecho, es otro dato que también debe estar probado, y etcétera. Esto debe indicarte otros hechos u otros datos. Pero esta inferencia que se realiza debe ser lógica. Tú no te puedes estar creando por subjetividades si no está bajo regla de la lógica, bajo regla de la experiencia o bajo regla de la ciencia. Por lo tanto, ese es un estándar que se debe cumplir para hablar de prueba indiciaria. La doctrina y la jurisprudencia han tratado de clasificar indicios, ¿sí? Yo hace unos 5 años, cuando estudiaba el tema, no veía que existía una clasificación de indicios.
Salvo el libro del profesor Gorpe sobre la prueba indiciaria, existía alguna clasificación. Luego está el libro de doctor García Cabero y Jurisprudencia, que me ha permitido sistematizar ciertos indicios. Por ejemplo, los indicios más clásicos que se mencionan son los indicios antecedentes. Los indicios antecedentes son los hechos antes de que se cometa un delito. ¿Sí? Por ejemplo, si es un tema de homicidio, el tema de que si había una rivalidad, una enemistad. Si es un tema de corrupción, tal vez si el funcionario que se colude con un empresario, tal vez se conocen anteriormente, han tenido una amistad, o incluso que lo han visto en reuniones frecuentemente. Indicios concomitantes son aquellos hechos que existen al momento de cometer el ilícito penal. En este tema se hablan diversos indicios. Por ejemplo, si estuvo Juan el día 2 de mayo en el aula tal. ¿Por qué? Porque es un indicio de participación o delictiva, porque él estuvo en el lugar en ese momento. Indicio de oportunidad física, etc. Y después vienen los indicios subsiguientes. Los indicios subsiguientes es aquellos hechos o datos que vienen después de cometerse un delito. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona que mata a otra oculta el cuerpo de la víctima o no llama a la policía, o en el caso de delito de corrupción funcionaria, que es el tema, tal vez el dinero apropiado por el funcionario público se lo va a administrar a otra persona. Porque recuerden que el tema peculado es provecho propio o de terceros. Se van a ver cómo se va agotando el delito. Estos son los indicios que por lo general van a encontrar en la jurisprudencia o en la doctrina. Pero hay otra clasificación u otra extensión de los indicios. Ejemplo, los indicios necesarios, que es una consecuencia necesaria. Es decir, si hay cenizas, es que hubo fuego. Uno va deduciendo. Indicio contingente es que de un solo dato o hecho se puede generar varias hipótesis. Indicio de presencia de oportunidad es lo que le digo. A Juan, si le van a imputar un delito de homicidio, que asesinó justo, tiene que probarlo que el día 2 de mayo a las 8 de la noche estuvo presente en este Palacio de Justicia. Si se va a imputar un delito de corrupción de funcionarios, se debe demostrar o se debe tener un dato cierto de que el funcionario público en tema de peculado o colusión en ese periodo ha trabajado en la municipalidad o en una entidad de Estado. Son datos ciertos que permitirán hacer una inferencia. Indicios de capacidad para delinquir o personalidad. Este indicio también significa un antecedente de una delictuosidad recurrente. Muchos lo valoran como antecedentes penales, antecedentes judiciales. Si se cometió un robo, si antes había cometido otro robo, podrían deducirse algo. Percy García Cabero dice que en este caso no se está yendo en contra del derecho penal del autor, sino solamente son datos que en conjunto con otros datos se podrá inferir o deducir unas conclusiones o que hay un delito. Indicio de móvil delictivo, indicio de actitud sospechosa, indicio de mala justificación. Son clasificación de indicios que se encuentran en la doctrina y en la jurisprudencia de manera sistematizada que te permitirá dar un mejor razonamiento a las premisas e inferencias. Ahora bien,
y para lo que nosotros hemos venido. La prueba indiciaria se ha aplicado constantemente en la jurisprudencia de la Corte Suprema para diversos delitos. Ya le mencioné: homicidio, asesinato, feminicidio, parricidio. La prueba indiciaria, como un método probatorio, se puede aplicar para cualquier delito. No obstante, se ha utilizado de manera casi generalizada en tema de corrupción de funcionarios. Así tenemos un caso, es el caso de recurso de nulidad 246-2008 Callao, es el caso López Alaba y otros, es un tema de colusión desleal. Este caso sucedió en el año 2005, estaba en el tema de estaba involucrado el alcalde de la Municipalidad de Mentanía y otros funcionarios. Se imputaba a este alcalde que se había coludido con una empresa llamada Acicode. Esa empresa, según se señala la jurisprudencia de la Corte Suprema, se dedicaba a realizar capacitaciones a estudiantes de preuniversitarios que no había acabado la secundaria. Entonces, se hace todo un convenio con esta asociación y al final se le imputa que el alcalde se había coludido con esta empresa para que ellos sean los favorecidos. Hubo un perjuicio de 49.000 soles. Este caso en primera instancia se absolvió porque dice que no se había aprobado un acuerdo colusorio, que si bien es cierto existían deficiencias administrativas, esto era un tema más del derecho administrativo y no tanto del derecho penal. La Corte Suprema, cuando lo conoce, evalúa indicios, algunas circunstancias que permiten inferir que sí hubo una colusión. Así, esto se celebró en mayo de 2005 y la empresa, la que le menciono, Acicode, recién se había constituido hace 2 semanas. Es decir, si es todo un proceso de convenios o contratación, ¿cómo una empresa se va a existir 2 semanas antes? No tenía experiencia, en principio. No brindaba ese servicio. Segundo, se demostró en el proceso que esta empresa, luego de firmar contrato con la municipalidad, recién tenía actividad económica válida. ¿Sí? Tercero, el alcalde ya había firmado contratos con el representante legal de esta empresa en años anteriores, pero con otra fachada o con otro nombre de empresa. Es decir, acá se llamaba Acicode. Hace 2 o 3 años se había firmado algo similar, pero con otro nombre de empresa, con otra constitución, y tenía la misma deficiencia. Recién se había creado, no tenía actividad económica y todo ello. Bajo estas circunstancias, la Corte Suprema valora indicios como indicios antecedentes, subsecuentes y de actitud sospechosa para anular la sentencia absolutoria. ¿Sí? Por lo tanto, acá se ve que se está aplicando la prueba indiciaria en casos de delito contra la justicia. Otro caso es el recurso de nulidad 2398-2011 Lima, caso Torres Quispe. ¿Qué se le imputaba? Cohecho pasivo propio. ¿De qué trata este caso? Este caso era de un fiscal del presidente, o en su momento, es del año 2007, era el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Puno. Y sucede que había un chofer que había sido contratado para ese distrito fiscal. Entonces, el conductor se presenta ante el presidente diciendo: a partir de mayo de 2005 voy a trabajar acá.
Al presidente no le gustó nada. Dice, ¿por qué lo contratan si yo propuse a otros 3 personas más? Usted no está contratado por mí. Y al final le dice, bueno, si usted quiere seguir trabajando acá, me tiene que pagar sus primeras 3 remuneraciones. Y su remuneración era de 1.050 soles. Cuando el chofer o el conductor que había ganado ese concurso en Lima y lo trasladan a Puno, lo denuncia ante el control interno. Incluso antes de denunciarlo, va a su oficina, dialoga. Existe una gresca, que son testigos presenciales varios fiscales. Y bueno, y él lo denuncia a control interno y al final no se le encuentra ningún dinero y nada de ello. En primera instancia, al fiscal que le menciono, se le absuelve. Mencionan que no existe pruebas, no existe una prueba directa que podría demostrar que había una solicitud de dinero por parte del decano, del fiscal decano, y por lo tanto lo absuelve. Llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema hace uso de indicios, elementos que permitan deducir que realmente hubo una solicitud de dinero y por lo tanto la hipótesis de cohecho estaría, en este caso, como es una nulidad, probabilidad de demostrar. ¿Y qué toma la Corte Suprema? Te toma los siguientes hechos. Primero, que existe una imputación por parte del chofer que decía, a mí me estaba cobrando todos los meses mi remuneración si quería quedarme. Segundo, que el fiscal decano, antes que sea contratado el chofer, había enviado a Lima 3 propuestas y que para él no era su agrado que se quede este señor. Siguiente, él expresamente en el mes de mayo había expresado su disconformidad que lo contraten a este chofer. Existían diversos testigos que el chofer le había mencionado al fiscal decano que no le iba a pagar y que hubo la gresca. Cuarto, que hubo una denuncia ante el control interno. Entonces, bajo estos indicios, la Corte Suprema valoró y anuló la sentencia absolutoria, volvió a procesar y luego del proceso se le condenó a la persona. ¿Sí? Todos estos datos, para que sean válidos, deben estar debidamente probados. Esos hechos que le digo, hechos 1, hechos 2, deben ser probados, porque acá no hay subjetividades, debe estar previamente probado. Ese es el estándar. El estándar es que haya indicios, que estén probados, que sean datos ciertos, que sean plurales. Porque si solamente hay un indicio, ustedes saben que la presunción de inocencia es más importante que una simple indicación. Y por lo tanto, bajo un estándar de prueba suficiente, no se le podría condenar a una persona. Otro caso está en el caso 1680, Lambayeque, Campo Serena. Es un caso similar. Se había imputado a un sujeto que trataba de dar un soborno a la jefa del Instituto de INRENA. ¿Por qué? Porque era su base de carbón vegetal. Entonces, acá es un poquito más claro. Yo nunca había visto que un soborno se dé a través de cuenta bancaria. Porque un soborno generalmente es informal. Sí, máxima experiencia es informal. Pero en este caso, este sujeto había depositado a la cuenta de la funcionaria pública. Luego se demostró que había una amistad previa, que habían estudiado en el colegio. Tercero, que él era el único beneficiario en este tema. Bajo esos indicios, también la Corte Suprema, hablando de indicios antecedentes, subsecuentes y concomitantes, anula
la absolución y por lo tanto se le manda a procesar nuevamente. Así como yo he mencionado que existen casos, los 3 casos, particularmente se ha evaluado indicios para anular sentencias o para confirmar sentencias condenatorias. ¿Por qué? Porque menciona que la valoración probatoria no era la correcta. Sin embargo, también existen casos que la Corte Suprema ha mencionado que una sala superior de los jueces valoran indebidamente la prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque a veces, o en su mayoría, no evalúa contraindicios. Es la casación 628-2015, Lima, que a un funcionario del Banco de Materiales se le había condenado por negociación incompatible. La Corte Suprema evalúa si realmente cumple el estándar probatorio de la prueba indiciaria, pero entonces al final dice, no, en este caso no se puede condenar a esta persona. ¿Por qué? Porque no se ha evaluado contraindicios. Un contraindicio también es un dato cierto, real, fáctico, que te permite contrastar con los indicios que tú tienes. A ver, en el caso de Juan Sánchez Mata Justo, ¿qué pasaría si Juan Sánchez demostrara que Justo fue asesinado a las 8:10, 8:15 de la noche? ¿Qué pasaría si existe una cámara de vigilancia que indica que Juan salió 7:30 de la noche o que marcó su tarjeta? Es un dato que debe estar probado y por lo tanto constituye un contraindicio. Un contraindicio que también debe ser valorado con todo lo demás pruebas o indicios que se tengan, para que así sea un razonamiento probatorio válido. Ya para concluir, le podría mencionar que la prueba indiciaria ha sido muy importante en el tema de corrupción de funcionarios. Temas como colusión, negociación incompatible, que por lo general es muy difícil de probar el tema de acuerdo colusorio, ha permitido la prueba indiciaria en valorar justamente indicios. Por ejemplo, ustedes saben, en el tema de contratación pública, son 3 etapas muy marcadas. Los actos preparatorios, que son cuando se inicia a confeccionar el expediente técnico para hacer todo una adquisición de bienes o de servicios. Después sigue la etapa de adjudicación o el proceso de selección, donde justamente hay un comité especial que abre los sobres para dar una buena prueba para alguien. Y tercera etapa está de ejecución del contrato, que justamente se ve si realmente se ha cumplido el contrato, si se ha cumplido bien el servicio, si se ha cumplido bien lo que se pide en el expediente técnico. Yo he visto en la práctica que muchas veces en todas estas etapas, que son marcadas por la Ley de Contrataciones del Estado, no se cumplen. Es decir, se hace primero se hace mal el expediente técnico. Te dicen que si tú quieres un agua, no debe especificar qué marca. Es decir, no debes decir San Mateo, San Luis o la marca que a ustedes les guste. Pero no, así lo hacen. Luego, en el proceso de selección, también, es decir, no se convoca en el plazo debido o se convoca en plazos muy cortos para que hacer ganar a un solo postor, o en la etapa de ejecución contractual, que a veces se demoran en ejecutar el contrato. Tú pides 100 sillas para el 15 de mayo, te lo dan fines de julio. Y eso, si te lo dan o si te lo dan en diciembre. O a veces te lo dan incompleto. ¿Pero qué hace el funcionario? El funcionario hace diciendo conformidad. O si no te dice, no le explica la mora.
¿Por qué? Mientras más demora la empresa, tú debes aplicar distintas moras, penalidades, y no lo hace. Eso, algunos consideran que son infracciones administrativas, pero no. Si uno ve esas infracciones, que está debidamente probado en el proceso, son indicios que te va a generar que alguien tiene un interés para que una empresa sea beneficiada. Y por lo tanto se podría trabajar ahí un tema de prueba indiciaria. Sucede esto en colusión, negocio incompatible o cualquier otro delito. La prueba indiciaria, si bien es cierto, tiene sus críticos, también tiene sus defensores. Y desde mi punto de vista, la prueba indiciaria es totalmente válida en un proceso penal. ¿Por qué? Como digo, es fiable. Bajo esos estándares de indicios probados, indicios plurales, concomitantes, razonamiento, inferencia, es válido, pero no se olviden algo. Siempre se debe valorar también los contraindicios, porque si no, tampoco se cumpliría el estándar probatorio. La prueba indiciaria ha sido o tiene fundamento en el artículo del Código Procesal Penal, artículo 158, pero además jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho valer o valorado prueba indiciaria, especialmente para casos complejos como desaparición forzada. Ahora nos enfrentamos en tema de corrupción de funcionarios a casos tan graves como de Odebrecht, que en principio ha pasado tanto tiempo y yo considero que va a haber muy poco de que alguien diga tal funcionario le dieron tal cantidad de dinero. Lo hay, sí, pero ahí habría que trabajar prueba indiciaria. Hay colaboradores eficaces, pero la declaración de un colaborador eficaz no es suficiente para condenar a alguien, incluso, según el Código Procesal Penal, para sustentar una medida de coerción personal. Por lo tanto, hay que trabajar indicios bajo estos parámetros. ¿Sí? Muchas gracias. Agradecemos la excelente ponencia del doctor Daniel Pitfield sobre la prueba indiciaria. Y para dar paso a la ronda de preguntas, bueno, quisiera empezar yo justo con el tema, ¿no? de este que he hablado sobre el delito de colusión. En el delito de colusión, el verbo rector es el concertarse. Entonces, si es que hubiera algún indicio de repente, ¿no? De que el postor tiene algún tipo de relación familiar, o ha sido amigo, o promoción, ¿no? Entonces, como que podría entenderse fácilmente la relación entre el indicio y la acreditación de este verbo rector. Pero si es que no hay ello, si es que solamente hay lo que son indicios acreditados sobre las infracciones a la normativa de las contrataciones, infracciones al procedimiento que se ha realizado, esto también podría, digamos, abarcar la prueba de la concertación en el delito de colusión. Te agradezco por tu pregunta, Juan. Sí, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, para acreditar la concertación primero se mencionaba en el año 2008-2007 que era casi una prueba diabólica, que era muy difícil que se pruebe si realmente un funcionario de una entidad del Estado se haya concertado con un extranjero con particular. Muchos decían, pero a ver, ¿cómo te puedo llevar el video que me estoy reuniendo con esta persona? O cómo se están concertando. A partir del año 2008 hacia adelante, hasta 2015, hasta lo que recuerdo, este criterio fue variando en la Corte Suprema. Y se mencionaba que la concertación se puede demostrar justamente cuando existen pluralidad de deficiencias en la norma de contratación del Estado. Y no solamente contratación del Estado, sino hay otra norma del sistema del Estado que regula. Es decir, tengan en cuenta que el delito de conducción pública son delitos de infracción de deber. Y esos deberes están no solamente en contratación del Estado, sino están en el MOF, en el ROF, dependiendo los temas que se traten. Hay jurisprudencia que menciona que sí, se puede probar ello. Aunque eso era la tendencia hasta el año 2015.
a partir del año 2015-2017, hay casaciones que mencionan deficiencias administrativas, no tiene contenido penal. Esos temas, derecho administrativo, y no tanto derecho penal. Yo no comparto esta última tendencia, considero que sí se puede generar temas de indicios en temas de colusión o negocio incompatible que tienen similitud en temas cuando haya una violación en la norma de contratación de estados u otra norma que regule el Estado. ¿Alguna pregunta del público? Por favor. Entonces, llega la denuncia de los familiares y la única persona sospechosa era el sobrino. Pero como él había agarrado el cable, ¿es suficiente medio probatorio para que él sea acusado? A ver, en principio, primero agradecer por la pregunta. Usted sabe que el proceso penal se maneja, tal vez para diligencias preliminares hay un estándar de conocimiento, elementos de convicción. Para acusar hay otro estándar, e incluso para condenar a una persona hay otro, que te pide certeza, otro te pide probabilidad, otro te pide sospecha. En el caso que tú comentas, yo no veo que existan datos como para acusar a una persona. Es decir, el hecho de tocar un cordón no te hace culpable. Tengan en cuenta, cuando hablamos de indicios, te dicen datos ciertos, hechos ciertos, circunstancias ciertas, que están plenamente probadas. No sospechas. Es decir, si el único, en el tema que usted menciona, solamente se tiene que el joven tocó la cuerda, estrangulado, está la huella en el cable. Nada más, no hay contraindicios, es decir, cuándo fue asesinado, a qué hora, en la noche. Tal vez se puede mostrar que este joven estaba en otro lugar, y eso es evaluar contraindicios. En principio no hay suficiencia probatoria en el caso que tú comentas. En principio, claro, doctor. Entonces, otro mismo caso sería, digamos que una persona que sube a un metropolitano, es como cualquier pasajero y de repente se topa con una señora y supuestamente le ha hecho unos tocamientos indebidos y le acusan, ¿cierto? En un paradero, digamos. Lo acusa, baja, viene la autoridad, lo arresta y dentro de su celular, al ver, me encuentran videos pornográficos. ¿Quiere decir que esta persona es un acosador? Es un caso que creo que lo he visto, lo he escuchado. Y creo que salió hace un año. A ver. ¿Qué delito sería en principio? Sería tocamientos indebidos. El objeto de prueba es que el sujeto lo ha tocado indebidamente a la mujer. ¿Cómo se prueba eso? Se prueba que hay un testigo que haya visto que lo ha tocado, tal vez cámara del metropolitano, tal vez la misma versión de la persona. El hecho que tenga videos pornográficos no me genera ningún dato adicional en principio para ese objeto del proceso, en principio. No lo consideraría. Tal vez, no. Es decir, tal vez sería otro delito, pero no el tema de actos, tocamientos indebidos. Buenas noches. De infracciones que se dieran en cualquiera de las etapas de contrataciones.
Claro. Gracias por la pregunta. Mencioné, por ejemplo, que en el tema de contrataciones públicas está regulado por la ley 30225, si no me equivoco, y hay 3 etapas muy marcadas. Los actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución contractual. Una infracción administrativa en el tema de actos preparatorios es que no se respete los términos de referencia, es decir, como le menciono, se coloquen marcas, se coloquen detalles, que eso no lo sé. Eso es en principio una infracción administrativa. Otro que se ha registrado en el Sistema Nacional de Contrataciones. A veces he visto casos que no se registraban en el sistema que tiene la Contraloría y todo lo hacían no virtualmente. Eso es otro. En el tema de proceso de selección, también tienen una forma de... Primero, hay un comité. Son funcionarios de la entidad. A veces, el plazo, dependiendo del proceso, son 5 o 15 días. A veces, por beneficiar a alguien, lo hacen en 1 o en 2 días. O a veces son horas. Esa sería otra infracción administrativa. Otro que, si es un postor único, dependiendo del proceso de contratación, debería caerse desierto, pero si no se hace y se continúa. En el tema de ejecución contractual hay plazos que dice la ley de contrataciones para presentar los bienes y servicios. Es decir, 15 días, 20 días después de... En el tema, cuando firmas el contrato, te dice el 30 de diciembre le vamos a entregar sus CIAs. Le vamos a entregar los bienes que has pedido contratar. Pero no lo entregas el 30 de diciembre. Lo entregas en febrero, en marzo del año siguiente. Y ahí, ¿qué se debe aplicar el funcionario que está a cargo de la ejecución contractual? Se debe aplicar penalidades. O incluso, por incumplimiento contractual se debe resolver. Pues no lo hacen. Y por lo tanto ahí se va a generar intereses que no son debidos. Y por lo tanto he visto casos como ese que se procesan, se denuncian y se condenan por negocio incompatible. ¿Sí? Ya sé, en toda la etapa del proceso. Muchas gracias.